Hola gente, buenas tardes. Vamos a empezar esta nueva clase en vivo donde vamos a aprender más conceptos sobre sobre la programación orientada a objetos. Ya en breve iniciamos. Estamos aguardando que las personas interesadas se conecten. Muy bien, ya estamos recibiendo la señal de la transmisión. Bienvenidos a todos aquellos que se van conectando a esta clase del día de hoy. Ya estamos casi terminando nuestra serie de clases que íbamos a tener 10 clases y ahora ya estamos en la penúltima clase, ya es la clase 9. Ya nos quedan de hecho pocos temas por abordar, pero por supuesto que con los ejercicios es lo que vamos a ir adquiriendo toda esa destreza que necesitamos para poder ser ágiles en estos conceptos de programación. Entonces, para cumplir un poco con el horario, también le doy la bienvenida a todos aquellos que se van conectando y vamos a empezar nosotros nuestra clase del día de hoy ya teniendo en cuenta un ejercicio como foco principal. Ese ejercicio está relacionado con estos conceptos que se ven aquí, que están relacionados con la herencia, el polimorfismo, la abstracción y también el uso de las interfaces o clases de interfaz en Java. Les comento nuevamente que nuestra clase nuestra serie de clases está casi culminando ya. Con nosotros llevamos la clase 9 de 10. El lunes terminamos todas nuestras clases y de más agradecido con todos aquellos que participaron y que van a seguir participando viendo esta clase en diferido. Y desde siempre les invito a que hagan sus comentarios, escriban allí sus dudas de tal forma que podamos conversar y podamos aclarar todas las dudas que ustedes tengan. También, por supuesto, acepto críticas constructivas que me ayuden a mejorar y a entregar siempre un mejor contenido para todos los participantes. Muy bien, antes de empezar, les quería comentar que en el comentario, en la primera línea del comentario, van a encontrar el link, el enlace para poder suscribirse al evento que va a iniciarse este día lunes 12 de agosto, dentro de 2 semanas prácticamente, o dentro prácticamente de una semana y media ya. Allí abajo van a encontrar el link y ustedes pueden suscribirse desde ya para no perderse esa serie que va a estar disponible solamente para los alumnos que estén inscritos en esa serie. Entonces no se lo pierdan si es que el interés de ustedes es justamente crear aplicaciones web y va a estar orientado para personas que no tengan ningún conocimiento todavía sobre lo que es la parte de programación web. De hecho, que si vos tenés algún concepto básico, algún concepto inicial sobre lo que es la plataforma Java, también sobre lo que es algoritmos y pseudocódigo, por supuesto, esa información va a ser muy útil y muy importante para que vos puedas entender con mayor claridad todas esas clases que vamos a desarrollar en esa nueva serie que vamos a estar dando. Muy bien, allí le veo a José. Bienvenido, José. Como les vengo comentando siempre, vamos a ir conversando por el chat. Y en honor al tiempo, vamos a iniciar nuestra clase el día de hoy realizando este diagrama de clases que vemos aquí, donde tenemos una clase vehículo, que claramente allí podemos ver que esta clase vehículo se trata de una superclase, ¿ok? Y luego tenemos dos clases hijas, auto y camioneta, que podemos ver allí que son clases hijas o subclases de la clase vehículo. Entonces, el ejercicio consiste justamente en implementar el siguiente diagrama de clases dentro de la plataforma Eclipse. Así es que esto que está aquí es lo que vamos a hacer primero y luego vamos a ir viendo lo que nos van pidiendo de manera escrita los ejercicios. Voy a pasar entonces a mi Eclipse.
Y dentro de mi Eclipse voy a crear un nuevo proyecto. Le voy a llamar herencia polimorfismo para que quede bien explícito allí el nombre. Y allí dentro de mi clase, de mi proyecto, voy a crear una nueva clase. Esa clase va a ser la superclase que voy a empezar a crear, que se va a llamar automóvil. Voy a observar en el diagrama de clases en qué paquete se encuentra el automóvil, y aquí podemos ver que la clase vehículo. La clase vehículo no tiene ningún paquete, entonces va a ser vehículo y le voy a dar finalizar. Ok, la clase vehículo tiene 5 atributos, todos privados. El primero de ellos es, a ver, voy a agrandar aquí. Siempre hay que tener en cuenta en el diagrama, gente, si el icono o el diseño no está indicando allí el modificador de acceso protected, porque el protected y el private es casi similar y de repente puede confundirnos cuando a un primer pantallazo vemos eso en la pantalla. Entonces por eso que agrandé el zoom para poder ver bien si realmente se trata de un private o se trata de otro tipo de modificador. Entonces aquí tenemos la certeza de que es private. Entonces voy a ir creando cada uno de los atributos, empezando por el propietario y luego la marca. Entonces voy a colocar private, string propietario. Luego voy a tener la marca, que también es private y también es string. Luego voy a tener el modelo, que es int. Seguidamente, cantidad de puertas. Y luego las cilindradas, que también es private. Muy bien, eso en cuanto a nuestros atributos. Ahora tenemos que prestar atención a los métodos. Y los métodos, cuando vamos a implementar, siempre tener en cuenta si alguno de ellos no son constructores de la clase. Entonces allí podemos ver que el primero y el segundo método son métodos constructores. Es decir, el que está aquí con vehículo y el que está aquí, el primero de ellos es un constructor por defecto porque no lleva parámetros. Y el segundo es un constructor con campos o con parámetros. Entonces voy a crear los constructores, y eso por recomendación, ya les había comentado, hacer siempre por las opciones que nos otorgan los entornos de desarrollo. Entonces voy a darle aquí en clic en código fuente, luego generar constructor de la superclase, primero para generar mi constructor por defecto. Entonces allí voy a borrar este comentario. Allí ya está mi constructor por defecto. Y segundo, voy a crear mi constructor por parámetros. Entonces le doy otra vez clic derecho, código fuente, generar constructor utilizando campos. Allí lo que voy a hacer es me voy a fijar en mi diagrama cuáles son los campos que tengo que incluir dentro de mi constructor. Entonces ahí veo que es el propietario y las cilindradas solamente. Es decir, yo dentro de mis atributos tengo más atributos, pero aquí él me está diciendo que el constructor debo crear solamente con el propietario y con las cilindradas. Entonces yo marco solamente propietario y cilindradas y el resto dejo todo desmarcado. Allí le doy finalizar y allí ya tenemos nuestro método constructor por parámetros. Seguidamente tenemos que crear también el método toString y el método encender motor, que retorna void, o sea, no tiene retorno. Entonces encender motor, para crear dicho método voy a escribir el nombre del método directamente y voy a presionar control barra espaciadora. Solamente que ahora le voy a cambiar el private por el public. Eso lo hago porque en mi diagrama yo observo que el encender motor tiene un método público. Muy bien, y ahora el método toString, que lo voy a implementar también a través del menú de opciones del entorno Eclipse.
Entonces aquí le doy un clic derecho donde quiero insertar el código, le doy código fuente y luego le doy generar toString. Selecciono todos los campos que tengo aquí presentes y le doy generar. Muy bien. Una, digamos, opción que nosotros no vemos en el diagrama, pero conceptualmente ya sabemos, es que tenemos que crear los métodos getters y setters para los atributos que son privados. Entonces eso para no, digamos, lo que se acostumbra es para no llenar el diagrama con métodos, no incluir esos métodos en el diagrama, pero eso digamos que implícitamente uno ya sabe. Entonces voy a crear el método getter y setter para cada uno de los atributos que yo tenga dentro de mi clase. Y yo te había comentado que la mejor ubicación para crear los getters y setters no es una regla, ok, pero sí es una recomendación para mejorar la calidad del código y por buena práctica de programación, colocar los métodos getter y setter siempre debajo de los constructores. Entonces allí le voy a dar un clic derecho debajo del último constructor, le voy a dar código fuente y luego le voy a dar generar métodos de obtención y establecimiento. Selecciono allí todos los campos o todos los atributos, ok, y allí ya tengo cada uno de los métodos getter y setters de mi clase vehículo. Perfecto, gente. Entonces ahora mismo ya tenemos todo implementado en nuestra clase de vehículo. Y seguidamente tengo que crear dos clases más, que son clases hijas que pertenecen también a la clase de vehículo. Entonces uno de ellos es auto y otro es camioneta. Entonces es lo mismo, es el mismo proceso. Le doy clic derecho sobre el paquete por defecto que quiero crear, le doy nueva y luego clase y ahí escribo la palabra auto que vendría a ser el nombre de mi clase. Le doy finalizar y empiezo definiendo los atributos. Uno de ellos es descapotables. Y el otro es pasajeros. Ok. Luego tengo dentro de mis métodos que tengo que crear, tengo dos métodos constructores. Uno que es el que es por defecto, que no tiene parámetros, y el otro que es un constructor que utiliza campos. Entonces automáticamente le doy un clic derecho. A ver, generar código fuente y generar constructor de la superclase. Le doy generar, luego le doy de vuelta un clic derecho, código fuente, generar constructor utilizando campos. Y allí a prestar atención a cuáles campos tengo que incluir dentro de mi constructor. Entonces allí yo observo que tengo que incluir, fíjate aquí en este pequeño detalle, tengo que incluir propietario. Pero propietario es un atributo de la clase padre, ¿ok? Es un atributo aquí de esta clase que tenemos arriba, que en realidad también pertenece a auto. Ahora va a pertenecer también a auto, pero en realidad no está definido en auto, sino que está definido en vehículo. Lo mismo ocurre con las cilindradas. Entonces, propietario y cilindradas yo tengo que estirar eso de allá de arriba, estirar de la superclase, y eso tiene una forma correcta de implementarlo, que es a través de las invocaciones de los métodos de la superclase. Entonces aquí en la opción superior, a ver, aquí no me aparece todavía, aquí no me aparece porque yo aún no le especifiqué en el código fuente que él tiene que heredar de vehículo. Entonces voy a cancelar esto temporalmente, voy a cancelar aquí y aquí le voy a colocar extends vehículo. Ahora sí, guardo esto. Ahora sí, el Eclipse ya sabe o ya entiende que hay una herencia de esa clase o superclase. Y ahí al darle código fuente, luego generar constructor utilizando campos, ahí sí, aquí arriba ya podemos ver que nos aparece ya el método constructor con parámetros que está viniendo allá de arriba, allá de la superclase. Si ustedes observan en su superclase se van a dar cuenta que ustedes tienen dos parámetros, dos constructores, y que son los constructores que ustedes acabaron de crear o que acabamos de crear en realidad
en el paso anterior. Entonces aquí le selecciono el que es propietarios y cilindradas y a eso le agrego ahora lo que es propio de esta clase auto, que sería descapotable y pasajeros. Ahora sí, podemos ver, y lo importante y lo interesante es ver aquí cómo se implementa la sobrecarga del método, ¿ok? ¿Cómo se implementa aquí la sobrecarga? O sea que aquí yo recibo los atributos, los parámetros para asignar a los atributos propietario y cilindradas que pertenecen a las superclases, pero la forma de setear esos valores lo voy a hacer utilizando el constructor que yo creé anteriormente. O sea, si yo le doy un clic acá en super y si yo le doy voy a repetir, si yo le doy un control, presiono control y le doy super, clic sobre super, va a saber que él me lleva al método constructor de la superclase. Estos ejercicios, digamos, ya hicimos la clase anterior, pero te vuelvo a repetir con este énfasis porque es muy interesante que vayas viendo la forma adecuada y correcta de hacerlo. Y cuanto más practiques sobre esta parte de los ejercicios, más, digamos, se te va a asentar esos contenidos y más fácil te va a hacer aprender todo lo que se viene después, ya que todo utiliza y sigue prácticamente el mismo principio. Entonces ahora, una vez que ya tengo implementado correctamente mi método constructor, entonces ahora lo que voy a hacer es implementar el método toString también aquí dentro de la superclase e implementar los getters y setters para esta clase. Entonces primero viene a hacer el toString, le doy clic derecho, código fuente, generar toString. Aquí si yo quiero imprimir todos los campos voy a hacerle aquí, puedo hacer así uno tras otro, puedo hacer así, marcar aquí todos los atributos para que él me vaya imprimiendo todo, o yo puedo utilizar directamente el método toString de la superclase. Aquí donde dice inherited methods serían los métodos heredados, métodos que se heredan, o sea, los métodos que están en la superclase pero que se están heredando ahora en esta clase. Entonces, todos estos métodos, propietario, marca, modelo, cantidad de puertas, son métodos getters que se utilizan para leer el atributo y que están todos ellos allá en la superclase. Entonces yo podría ya utilizar estos mismos nombres o podría utilizar el toString. Para esta clase auto voy a hacer así, con los métodos getters, y para la otra clase voy a hacer con el toString. Entonces aquí le doy directamente así y allí vas a ver cómo él implementó, digamos. Esto es para no hacerlo de forma manual, gente. O sea, podríamos nosotros hacerlo también de forma manual, pero si ya eso tiene el Eclipse y si sabemos utilizar, entonces eso sería de manera automática, autogenerada. También nosotros podemos hacer uno a uno si es que deseamos. Podemos de hecho cambiar también aquí esto para que él imprima en un formato más legible, vamos a decir, y podemos también hacer así. Luego me falta crear ahora los métodos getter y setters de esta clase auto específicamente. Entonces le doy un clic derecho nuevamente, código getter y setters, de obtención y establecimiento, selecciono ambos atributos y le doy generar. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, él no me generó los métodos getter y setter debajo del último constructor porque él siempre genera en donde yo le doy clic derecho. Entonces, ahora como no es, digamos, un sistema lo que estamos desarrollando, lo vamos a dejar así. Vamos a hacerlo más rápido de esta manera. Entonces, ya tenemos implementado correctamente nuestra clase auto, ¿ok? Y por último, debemos implementar una nueva clase que es la clase camioneta. Entonces le voy a dar un clic derecho. Esto voy a tratar de hacer un poco más ágil, más rápido. Camioneta, ¿ok? Y aquí abajo mismo donde dice superclass ya le voy a poner vehículo. ¿Ok? Aquí también nosotros dentro del Eclipse, en el editor, aquí donde vemos este icono, pequeño icono de una lamparita, también significa que ahí podemos usar también el control barra espaciadora. Entonces si yo ahí escribo, por ejemplo, VE y le doy control barra espaciadora, ahí ya el Eclipse me propone las ideas para los valores que puedo dejar en ese campo. Entonces yo selecciono vehículo, que es de la clase vehículo, y le doy finalizar. Eso de tal manera que él me autocomplete este comando que está aquí. Seguidamente, la camioneta tiene tara, bruto y doble tracción. Ok, a ver, private, tara, private doble,
private doble neto y private booleano o boolean doble tracción. Muy bien, doble tracción. Luego tenemos lo mismo que teníamos en la clase auto. Tenemos un método constructor sin parámetros, que es un método constructor por defecto de la clase, y luego tenemos el método que va a recibir también el string y cilindradas que pertenecen allá a la superclase, y los nuevos valores para tara y bruto. Solamente tara y bruto. El doble tracción no se incluye dentro de los parámetros. Entonces, primero, generar constructor por defecto, clic derecho, código fuente, generar constructor de la superclase. Selecciono solo el primero, que es el por defecto. Luego, clic derecho de vuelta, le doy código fuente otra vez. Generar constructor utilizando campos. Selecciono el constructor por parámetros de mi superclase, que consistía en el propietario y en las cilindradas. Y luego le incluyo tara y neto. Solamente tara y neto. Y luego le doy generar. Ahí ya tenemos correctamente implementado nuestro método constructor para la clase camioneta. Guardo esto antes de continuar. Ahora tenemos que crear un método toString, pero antes de ese método yo ya voy a crear los métodos getter y setter. Entonces, clic derecho, código fuente de vuelta, generar métodos de obtención y establecimiento. Selecciono todos los atributos. Perfecto. Y luego le doy generar el método toString, dándole clic derecho, código fuente, generar toString. Selecciono, para el tema del toString dijimos que íbamos a hacer así. Y vamos a seleccionar los campos de la clase camioneta, pero de los métodos heredados, y vamos a hacer solamente una concatenación con la clase toString. ¿Para qué eso? Para que la clase camioneta, cuando imprima los valores de sus atributos, imprima todos los valores propios a la clase más los valores que pertenecen a la superclase, que sería la clase vehículo. Entonces le selecciono directamente este toString. Y en contrapartida, en la clase auto hicimos diferente. Hicimos seleccionando cada uno de los métodos getters que tenemos aquí. Entonces, para hacer un poco diferente y para saber también la diferencia que existe entre ambos. Entonces, ahora, si yo, por ejemplo, imprimo, le doy toString, si yo imprimo la clase camioneta, vamos a ver que él lo que va a imprimirme es primero toda esta información que yo tengo aquí, y luego me va a imprimir lo que está en la superclase en el método toString también. Entonces, super es superclase y punto toString significa método toString de la superclase. ¿Y quién es la superclase? Es la clase vehículo. Entonces, si yo le doy clic en toString, él me va a llevar a imprimir todo esto que yo tengo acá, que es de vehículo. Entonces ahí él lo que hace es una concatenación. Yo podría también hacer, yo podría reemplazar, yo podría imprimir, por ejemplo, primero los atributos de la superclase y después los atributos de esta clase específica. Eso lo hago simplemente aquí. Aquí le doy simplemente así. Es muy fácil, es muy sencillo, es simplemente invertir el orden. Entonces primero imprimo los atributos de la superclase, luego le concateno eso a los atributos de esta clase. Entonces esa sería la manera de hacerlo. Muy bien, terminamos con eso, lo que es la parte de los diagramas. Ahora son 14 y 24, tenemos tiempo todavía para seguir implementando. Ahora hay unos cuantos ejercicios o instrucciones de ejercicios que tenemos que seguir al pie de la letra para saber qué realizar, porque más que seguro que esto también vamos a tener que probarlo, cargar los valores en cada una de las clases y posteriormente también imprimir los valores. Entonces vamos a leer detallada y cuidadosamente las instrucciones que están debajo del diagrama. ¿Ok? Dice implementar correctamente los constructores en la clase base. Clase base es superclase. Y teniendo en cuenta la sobrecarga a ser implementada en las subclases, ¿ok? Los valores, bueno, ahí hay un concepto interesantísimo que voy a aprovechar para comentarte ahora. Sobrecarga y sobreescritura. Sobrecarga y sobreescritura. Es un concepto clave en programación orientada a objetos. La sobrecarga de métodos se refiere a la utilización de métodos dentro de una clase que tengan el mismo nombre, pero que
en su firma de método se incluyan diferentes argumentos o diferentes parámetros. ¿Qué significa eso? Suponiendo, acá en la clase automóvil, yo tengo un método auto, tengo un método auto que nosotros sabemos que el método auto es un método constructor, ¿ok? Pero supongamos que estamos, digamos, refiriéndonos a él simplemente como un constructor. Entonces yo tengo aquí un método auto y yo tengo aquí otro método auto. Ambos tienen el mismo nombre. Pero si observamos en la lista de los argumentos que tienen cada uno de los métodos, vamos a darnos cuenta que el primer auto, que es el constructor por defecto, no tiene ningún argumento. Y el segundo sí tiene argumentos. Entonces, esta forma de establecer, digamos, la estructura de los métodos y de la nomenclatura o de la identificación de los métodos es perfectamente aceptado o aceptable en la programación orientada a objetos. Por ende, también en Java. Y es muy probable que en cualquier otro lenguaje de programación también así lo sea. Entonces, es posible crear métodos que tengan el mismo nombre siempre y cuando los argumentos que se reciban sean de tipos y tamaños diferentes. O sea que esto que tenemos aquí. Entonces el compilador de la herramienta, el compilador de Java en este caso, él va a saber cuál es el método que él va a tener que ejecutar de acuerdo al momento en el cual él es invocado. O sea, si yo por ejemplo invoco a un constructor, al método constructor desde un método main o desde cualquier método, pasándole un argumento string, más un argumento entero, más un argumento booleano, más un argumento string, o sea, 4 argumentos diferentes, él va a saber automáticamente que es este método el que él tiene que ejecutar. Y si yo no le paso ningún argumento, él va a saber que es este método el cual yo tengo que ejecutar. Entonces, rebobinando, gente, sobrecarga de métodos significa la posibilidad de poder crear varios métodos con el mismo nombre, pero con diferente cantidad de parámetros. Eso es sobrecarga. A eso se llama sobrecargar el método. Entonces aquí yo estoy teniendo un método auto y aquí yo estoy sobrecargando ese método. Estoy creando más métodos con el mismo nombre. Ahora, espero que te haya quedado claro qué es sobrecarga. Si no te quedó bastante claro, escribime por favor allí en los comentarios. Estoy viendo que allí el participante José escribió espectacular, la primera vez que asisto, me hizo recordar taller 3 y taller 5. Excelente, José, muchas gracias por tu comentario, me alegra bastante escuchar. Y ahora vamos a ver, o les voy a explicar qué es sobreescritura de métodos, que es diferente a lo que es sobrecarga. La sobreescritura tiene que ver con los conceptos de herencia y significa que yo tengo un método definido allá en mi superclase, yo tengo definido un método en mi superclase que tiene implementado una funcionalidad, pero que en la clase hija se cambia ese comportamiento por una implementación diferente. Es decir, les voy a mostrar por ejemplo aquí en la clase auto, por ejemplo, yo tengo aquí una clase, un método auto que vendría a ser el constructor de la clase, sabemos eso, pero sabemos también que él es un método que recibe 4 parámetros. Entonces, esta clase, este método que recibe aquí 4 parámetros, ahora tiene un comportamiento específico, que es dentro de este método, él está, digamos, seteando los valores de propietario y de cilindradas utilizando el método constructor de la superclase, y luego está seteando los valores de descapotable y de pasajeros. Ahora voy a guardar esto y vamos a suponer aquí va a ser más fácil que les explique porque tiene que ser utilizando el concepto de la herencia. Aquí por ejemplo yo tengo un método en la clase vehículo que tiene 2 parámetros, el propietario y el cilindradas, que tiene justamente un comportamiento. Ahora, ¿qué pasa si yo en la clase hija yo vuelvo a implementar este constructor? Es decir, en cualquiera de las clases, puede ser auto o puede ser camioneta, yo vuelvo a implementar aquí un constructor. Aquí voy a hacerlo así, voy a hacer public
auto, ok, y aquí recibo string propietario, y aquí recibo int cilindradas. ¿Es posible o no es posible hacer esto? Ahí podemos ver que yo no tuve ningún error de compilación. Si yo no tuve error de compilación es porque es posible hacer eso. Yo pude implementar ese método. ¿Qué ocurre en ese caso? Yo tengo un método aquí que es un método constructor que recibe dos argumentos, propietario y cilindradas, pero en la clase hija yo vuelvo a tener también ese mismo método. Es decir, ahora aquí se llama auto, por supuesto, porque es el mismo, tiene que ser el mismo nombre que la clase, pero también recibe propietario y recibe cilindradas. Significa que este método está sobreescribiendo al método de la clase padre que también ya estaba implementado. Y aquí yo puedo cambiar el comportamiento o hacer que el método funcione de manera diferente a cómo está implementado en la superclase. Entonces, gente, la sobreescritura implica un concepto de la herencia, donde dentro de la clase hija se implementa un método nuevo que sobrescribe al comportamiento del método que yo tengo allá en la superclase. Entonces yo, utilizando este concepto de sobreescritura, yo puedo cambiar el comportamiento que está ya establecido o que ya estoy heredando allá de mi superclase. Ahora, hay mecanismos que se pueden utilizar allá en el constructor para evitar que un método pueda ser sobreescrito en la clase hija. Eso es digamos, una funcionalidad bastante interesante también, que ya es utilizado justamente para la parte de la seguridad, para que las clases que hereden justamente de la clase hija no funcionen de manera arbitraria como cualquier uno quiera hacer funcionar, sino que, digamos, quede más específico en base a lo que ya fue establecido allá en la superclase. Eso nosotros lo vamos a ver más adelante, pero ahora lo que quería nada más que te quede bien claro es la diferencia que existe entre sobrecarga y sobreescritura de métodos. Por eso es que aquí cuando estábamos leyendo decía teniendo en cuenta la sobrecarga a ser implementada en las subclases. Perfecto. Los valores por defecto para los atributos son, estamos hablando de la clase vehículo todavía, son vacío para propietario, vacío para marca, 2009 para modelo y 4 para cantidad de puertas, hay más, y 1800 para cilindrada. Es decir, nosotros en nuestro método por defecto de vehículo, aquí tenemos que setear ya los atributos de la clase. Entonces lo que voy a hacer es propietario, voy a utilizar siempre this cuando quiero referirme a los atributos que son de la clase. Entonces voy a hacer this.propietario igual a vacío, así dice que tiene que ser. This.marca también igual a vacío. This.modelo, modelo tendría que ser 2009, si no me equivoco, 2009, sí. This.cantidad de puertas tiene que ser 4, ok. Y this.cilindradas tiene que ser igual a 1800. Ok, eso es nada más, digamos, para ir cumpliendo con los requisitos que pide el ejercicio y para poder entender también, digamos, el enunciado que nos está pidiendo el ejercicio. Dice, para la clase auto dice, son falso para descapotable y 5 para cantidad de puertas. Entonces voy a la clase auto, siempre en el constructor por defecto, descapotable va a ser falso y pasajeros va a ser igual a 5. Allí. Aquí, bueno, aquí no va a haber confusiones si yo no utilizo el this, la palabra reservada this. No va a haber confusión o no va a haber, digamos, sí, no va a haber confusión con ningún otro método con el mismo nombre. Pero yo te aconsejo siempre utilizar la palabra reservada this para referirte a los atributos del campo, y eso también visualmente ayuda muchísimo, porque cuando uno observa y ve la palabra reservada this, uno ya sabe que ese es un atributo y no una variable, porque cuando uno tiene un código un poco extenso de código que uno está examinando, está mirando, entonces uno ya al ver this ya sabe que ese es un atributo de la clase. Entonces utilizar siempre esta palabra clave reservada del lenguaje Java. Seguidamente, para camioneta son 0 para tara y bruto y falso para 4x4. Bueno,
Creo que vamos a camioneta y vamos a setear aquí. Sería Tara, sería 0. Otra vez dis.neto sería para ambos sería 0. Y para 4x4, que sería en este caso doble tracción, sería dis.falso. Ahí. Ok, ¿qué es lo que hicimos? Hicimos las inicializaciones correspondientes de los atributos de cada clase en los métodos constructores por defecto. Eso es lo que nos pide aquí en este punto y que ya lo realizamos. Ahora dice, sobreescribir y sobrecargar correctamente el método toString para las tres clases. Sobreescribir y sobrecargar. Sobreescribir ya lo estamos haciendo. Porque estamos, digamos, nosotros implementando dentro del toString de vehículo, aquí dentro del toString de vehículo, que es la clase padre, estamos implementando el toString y también lo estamos implementando en las clases hijas. Estamos implementando en auto aquí y también estamos implementando en camioneta aquí, ambos clases hijas. Entonces yo ya estoy sobreescribiendo los métodos toString en las clases auto y camioneta. Yo ya estoy haciendo eso. Ahora me dice sobrecargar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que crear otro método con el mismo nombre, pero con algún parámetro diferente para que el compilador me acepte ese nombre, y de tal forma que ya después, cuando yo quiera imprimir, yo pueda invocar también a ese método. Entonces yo podría hacer, por ejemplo, dentro de auto, para sobrecargar el método, yo podría hacer, por ejemplo, public string toString, y aquí puedo ponerle un parámetro, puede ser cualquier parámetro en realidad, pero voy a colocarle un entero para hacer diferente, entero valor. Y si yo ejecuto este método toString, lo que yo voy a hacer es retornar solamente puede ser, por ejemplo, el nombre del vehículo. Solamente el nombre del vehículo. Entonces yo le voy a dar return. Puedo hacer así. Y aquí le voy a dar this.get nombre o get propietario, que nombre no tiene, pero propietario sí tiene. Entonces sería así. Entonces, si yo invoco al método toString de la clase auto que no tiene parámetros, él me va a imprimir todo esto. Pero si yo invoco al método toString con un parámetro entero, él me va a imprimir, me va a resultar esto que está aquí. Y esto mismo también puedo llevar en el método toString de la clase camioneta para sobreescribir también dentro de la clase camioneta. No necesito hacer en ambos para que sea una sobrecarga. Basta con que hagan uno de ellos, pero lo hicimos nosotros para hacer igual en ambas clases. Perfecto. Entonces ahora dice implementar la siguiente clase, test de vehículos, donde voy a crear tres atributos y un método main. Entonces, bueno, esto es directo seguir el diagrama. A ver, ¿tiene paquete? ¿No tiene paquetes? No tiene paquetes. Entonces en el mismo paquete voy a crear una nueva clase. Se va a llamar teste vehículos. Voy a llamarle teste vehículo porque teste vehículos no es un nombre tan adecuado para una clase. Entonces teste vehículos, y le voy a marcar que va a tener el método main. Entonces le voy a dar finalizar, y dentro de este vehículo voy a tener tres atributos. Private, el primero de ellos es del tipo vehículo. Hilux. El segundo de ellos es del tipo vehículo también. Corolla. Y aquí viene la parte interesante, gente. El tercero es camioneta, que es pickup. Y el último es tipo auto, Corsa. Ok.
Aquí viene la parte interesante porque vamos a aprender sobre polimorfismo, según lo que ya estamos viendo aquí. Todavía no estamos implementando, pero según lo que ya estamos viendo aquí, ya estamos empezando a ver cosas un poco más diferentes, cosas un poco no tan obvias como lo que estábamos viniendo haciendo o como lo que estábamos acostumbrados a hacer. Entonces, vamos a ver dependiendo de qué nos pide el ejercitario. Dice, en el método main de la clase test de vehículos, cargar los valores en los atributos de la clase. Cargar valores en los atributos de la clase. Y luego imprimir cada atributo. Eso ya veníamos haciendo luego, pero dice utilizar el método toString para imprimir y utilizar los conceptos de upcasting y downcasting para el atributo Hilux, que sería este primero que está aquí, y Corolla, que es este otro atributo que está aquí. Bueno, nuevos conceptos que van apareciendo y que te voy a ir explicando y que son por demás interesantes porque se utilizan muchísimo dentro de la programación cuando desarrollamos aplicaciones web. Entonces, aquí no me pide para que yo cree un método para cargar e imprimir. Entonces lo hago y lo implemento todo dentro del método main. Así que voy a hacer, primero voy a hacer aquí up y down casting. Ok, primero voy a instanciar Hilux. Ok, Hilux, por el nombre que lleva, sabemos a qué se refiere, ¿verdad? Sabemos que se refiere a una clase del tipo camioneta. Por el nombre que lleva estamos relacionando eso con una camioneta Toyota Hilux. Entonces, si yo voy a crear una instancia de un objeto, yo necesito crear una instancia de un objeto camioneta. Entonces lo que voy a hacer es aquí, Hilux va a ser igual a new camioneta. Hilux es igual a new camioneta. A ver, vehículo. Claro, antes de hacer esto, Hilux es un atributo de la clase test de vehículo. Hilux es un atributo de la clase test de vehículo. Entonces yo para usar o para referenciar al atributo Hilux, yo necesito primero crear una instancia de esta clase test de vehículo. Y a partir de esa instancia recién poder utilizar la clase. Entonces voy a hacer test vehículo es igual a test vehículo igual a new test vehículo. Allí. Y allí sí, ya hago tv, sería test vehículo punto Hilux. Y aquí es donde justamente ocurre el fenómeno se implementa el concepto del upcasting. El upcasting consiste en almacenar, digamos, una instancia de un objeto dentro de un tipo de clase superior a la cual él pertenece, o sea que a una superclase a la cual él pertenece. Entonces, si nosotros observamos aquí, vamos a ver que el Hilux no es un tipo camioneta, sino que es un tipo vehículo. Y si observamos nuestro diagrama, vamos a ver que vehículo viene a ser una superclase de camioneta. Vehículo es una superclase de camioneta. Voy a hacer más pequeño aquí. Vehículo es una superclase de camioneta, pero si yo observo aquí, siempre lo que veníamos haciendo era, cuando íbamos a instanciar un objeto, siempre era primero la clase, luego la variable y luego new, la clase, la misma clase. Pero aquí estamos haciendo un concepto nuevo, y el cual es un concepto de upcasting, que consiste en instanciar una subclase dentro de una superclase. Aquí entonces vehículo viene a ser Hilux viene a ser el tipo vehículo, que es superclase, pero cuando yo instancio como camioneta, yo instancio como una subclase. Entonces el hecho de estar instanciando una subclase dentro de una superclase, a eso se le llama upcasting. ¿Okay? Upcasting.
¿Y es posible hacer en Java? Sí, es posible hacer. ¿Por qué? Porque en este caso, por ejemplo, el Hilux, que es una instancia de vehículo, es un vehículo, pero también es una camioneta. ¿Por qué? Porque hace parte del mismo hilo de la herencia de clases que está representada allí en el diagrama. Entonces, lo mismo va a pasar con Corolla. New Auto. En este caso, Corolla es un vehículo, es un auto. Pero yo cuando declaro, yo aquí estoy declarando de qué tipo de dato va a ser. Yo cuando declaro, yo le digo que va a ser de la superclase. Pero cuando yo instancio con la subclase de la cual yo quiero cambiar los valores, cambiar los atributos. Entonces, a esto también se le llama upcasting. Vamos a ir realizando más ejercicios sobre estos conceptos, así es que si no te quedó claro en esta primera oportunidad, no te preocupes que esto lo vamos a ir aprimorando con todos los ejercicios que tenemos para hacer, e incluso si vos querés adelantarte también tenés allí los ejercitarios, podés ir haciéndolo también y consultando en el mismo allí canal de YouTube caso tenga alguna duda que quieras aclarar. Ahora, por supuesto que esto yo tengo que cargarle los valores aquí de cada atributo. Tengo que cargar el nombre, el apellido. Aquí, por ejemplo, o sea, el propietario, la cilindrada. Aquí, por ejemplo, voy a hacer tv.hilux.set propietario. Aquí, por ejemplo, tv.hilux.set cilindradas. Allí voy a setear eso por mientras, ya que los otros valores están todos ya definidos con valores por defecto. Y aquí en tv.corolla.set propietario vamos a colocarle, puede ser María, nombre femenino, y aquí .set cilindradas 3000, para que podamos ver esa diferencia cuando hagamos la impresión. Entonces, ahora, ¿qué nos pide el ejercicio? Dice utilizar el método toString para imprimir. Ok, o sea, con esto prácticamente termina. Aquí lo que tengo que hacer también es camioneta. En este caso sería pickup. O sea, tv.pickup es igual a new camioneta. Y aquí aquí, por ejemplo, no vemos nada raro porque la camioneta, el pickup es un tipo de dato camioneta y él también es, cuando yo instancio, yo también lo hago camioneta. Entonces aquí no hay upcasting, no hay downcasting. Ahora, ¿dónde ocurre el downcasting? ¿Dónde ocurre el downcasting? El downcasting ocurre cuando yo quiero hacer la conversión inversa. Es decir, yo de la clase padre, yo tengo la clase padre, que en este caso es camioneta, y yo quiero eso convertirlo o transformarlo o castearlo, como se dice, a una clase hija que está dentro del mismo hilo de la herencia, o sea que a una de sus clases hijas. Entonces, yo por ejemplo aquí yo cargué todos los atributos y ahora llega el momento de imprimir. Yo por ejemplo si voy a imprimir aquí, yo voy a hacer CISO, voy a hacer Hilux, ok, Hilux, luego voy a hacer, son tres. En realidad tendría que ser siempre TV, que es nuestra referencia de instancia. TV y TV. Aquí sería Corolla. Y aquí sería Pickup. Ok. Aquí, por ejemplo, cuando yo voy a imprimir, veamos qué ocurre. Voy a guardar y voy a imprimir. Gente, ya estamos terminando.
Ya cerramos en breves minutos nuestra clase. Eh, Recordando que nuestra clase no debe demorar más de una hora porque eso consume mucho tiempo. Aquí vemos ya la ejecución del método test de vehículos y vamos a hacer un pequeño análisis de cómo es su funcionamiento. Fíjense lo que ocurre y esto es muy... amerita mucho el examinar el código para ver qué está ocurriendo. En el momento de imprimir, voy a imprimir incluso una descripción aquí para que podamos saber quién es quién aquí. Allí. ¿Quién es quién? Entonces, así sería. El primero sería Hilux, el segundo sería Corolla y el tercero sería Pickup. Y voy a hacerlo así en mayúscula para que notemos bien la diferencia. Guardo y le doy a imprimir de vuelta. Ahí está. Hilux, Corolla y Pickup. Fíjense el fenómeno que ocurre en esta parte. En Hilux es este que está aquí. Y en Pickup, a ver, camioneta. Hilux es camioneta, Pickup es camioneta y Corolla es auto. Y nuestra clase padre es vehículo. Ok. Entonces, Corolla es del tipo auto. Aquí. Pero, bueno, aquí ocurrió una confusión porque nosotros no precisamos bien la impresión cómo se iba a hacer dentro de los métodos toString. Entonces, antes de querer analizarlo, el código que aquí se está generando, vamos a hacer un breve repaso de los métodos toString que habíamos implementado. Aquí, por ejemplo, en el método toString, primero imprime el vehículo. Aquí primero imprime el vehículo, en el vehículo. Ahora, en el auto, él va a imprimir auto. Pero en el camioneta, recuerdo que nosotros habíamos hecho un pequeño cambio, y eso es lo que nos está causando confusión. Entonces, esto que está aquí, voy a llevar nuevamente al último. ¿Para qué eso? Para que siempre también aquí la impresión empiece con camioneta, para que sepamos allá cuando él imprime qué valor él está imprimiendo. Entonces aquí le voy a dar otra vez así, y con eso sí, ahora sí ya está todo correctamente implementado. Y si yo vuelvo a ejecutar la clase test de vehículos, ahí sí, perdón, a ver, Hilux es, bueno, aquí podemos observar lo siguiente. Hilux, nosotros aquí habíamos declarado como vehículo, pero habíamos instanciado como camioneta. Ok, entonces cuando nosotros imprimimos, ¿cuál método él va a imprimir? Él va a imprimir el de la clase hija, el toString de la clase hija, o el método toString de la clase padre. Él debería siempre empezar por el método más específico posible. Es decir, si tiene un método dentro de su clase, él tendría que usar ese método. Y si no tiene ese método dentro de su clase, él tendría que buscar ese método allá en la superclase para ver si hay y para poder ejecutar. Entonces, él siempre va a ejecutar el método de la clase si es que él tiene dentro de esa clase ese método. Entonces, aquí, por más que él haya sido declarado como una superclase, aquí yo había declarado como la clase vehículo, pero había instanciado como la clase camioneta. Entonces, la instancia que él tiene dentro de este Hilux, la instancia que él tiene de referencia en la memoria es de la clase camioneta. Ok, por más que yo declaré como vehículo. Pero el hecho de que yo haya declarado esta clase yo haya declarado como vehículo, me permite a mí poder hacer aquí un downcasting para pasar del hijo a la clase. Aquí, por ejemplo, él me imprimió camioneta, él me imprimió el método que está dentro de la instancia que es camioneta por la cual yo instancié, por el cual yo le di new
clase, new camioneta. Entonces él por eso me imprime camioneta. Pero si yo por ejemplo quisiera imprimir, la clase desde la superclase, es decir, ya desde la clase vehículo, utilizando el método toString de la clase vehículo, yo tendría que hacer aquí un casting. Aquí, por ejemplo, este ahora es una instancia de camioneta, pero si yo quiero imprimir el toString de la superclase, entonces yo podría hacer aquí un casting. Ok, porque esto es permitido, porque yo cuando declaré la clase, aquí cuando yo declaré como una clase vehículo, entonces es posible hacer ese casting ahí. Entonces si yo ahora imprimo, él tendría que imprimirme el valor el método toString de la clase, de la superclase. Entonces en eso consiste el upcasting y el downcasting. Yo puedo transformar y puedo transformar un hijo en un padre, y puedo transformar un padre en un hijo, siempre y cuando él se encuentre dentro del mismo concepto de la herencia. Entonces a eso nos referimos cuando hablamos de downcasting y upcasting. Gente, estamos terminando. Muchas gracias a todas las personas que se conectaron el día de hoy, y aprovechando que están allí presentes ahora, les quería comentar que este 12 de agosto empieza nuestra nueva serie donde vamos a aprender el paso a paso para crear tu primera aplicación web completamente desde cero y en tiempo récord. Vamos a hacerlo eso en tan solo una semana. He preparado ya una serie de videos, o sea, en realidad lo estoy preparando, es una serie de videos donde voy mostrando así uno tras otro los pasos que se tienen que tener en cuenta, incluyendo las herramientas que se tienen que utilizar, incluyendo toda la parte desde la base de datos hasta el despliegue del proyecto en la nube. Y van a contar con materiales de apoyo, también van a contar con el código fuente, van a poder descargar. Entonces, para poder participar de dicha serie, necesitan suscribirse a la serie, necesitan inscribirse en el canal. Entonces, allí en la primera parte del comentario, en el primer comentario, yo les dejé un link para que ustedes puedan inscribirse y que no se pierdan esta serie, ya que solamente una semana los videos van a estar al aire y luego esos videos van a desaparecer. Entonces, muchas gracias nuevamente, gente, por la suscripción. Gracias Guido, Martín, muchas gracias Guido, gracias también Manuel, a todos los que se hayan presentado a la clase. Y este video va a quedar disponible posteriormente en el YouTube también, si quieren hacer sus preguntas o comentarios respectivos. Muchísimas gracias por asistir, nos vemos el próximo lunes en el último día de clases. Eso es todo por hoy y hasta la próxima clase.